La llegada de los romanos a la península ibérica era una consecuencia de la rivalidad entre Roma y Cartago. Esta ciudad, fundada por los fenicios en el siglo IX a.C., se convirtió en una potencia marítima y mercantil que dominaría amplias zonas del Mediterráneo occidental. Cuando pretendió conquistar Sicilia, Roma se interpuso, siendo este el inicio de las guerras púnicas, en las que durante los siglos III y II a.C. se disputaron el dominio del Mediterráneo. Tras largas luchas, Roma lograría finalmente vencer a Cartago en la Tercera Guerra Púnica, destruyéndola en el año 145 a.C. Después de su primera derrota frente a Roma, Cartago conquistó la región meridional de la península ibérica con un ejército comandado por Amílcar Barca, quien afirma la dominación militar cartaginesa sobre la región. A su muerte le sucede su yerno Asdrúbal, quien continúa la obra colonizadora hacia el interior del país. Luego, Asdrúbal es asesinado, por lo que Aníbal, hijo de Asdrúbal, es designado jefe del ejército. Aníbal, tenaz adversario de los romanos, decide provocarlos atacando Sagunto, ciudad aliada de los romanos, la cual fue tomada por los cartagineses después de sitiarla durante 8 meses. Los romanos tildaron este ataque de violación del tratado existente entre Roma y Cartago y exigieron que ésta les entregara a Aníbal. Los cartagineses se negaron, lo cual precipitó la segunda de las guerras púnicas. Ante este ataque, Roma reacciona enviando sus tropas, las cuales desembarcan en Ampurias en el año 218 a.C. Las hazañas de Publio Cornelio Escipión, llamado el Africano, le dieron una victoria contundente a las fuerzas romanas, que no solo vencieron a los cartagineses, sino que los expulsaron definitivamente de la península al caer en el año 206 a.C. la ciudad de Gades, último bastión cartaginés. De este modo se inicia el dominio romano de Hispania y su incorporación al mundo latino. En el mapa podemos observar la ruta de Aníbal desde Cartago Nova hasta Sagunto y desde allí hacia el norte, atravesando los Alpes en dirección a la península itálica. La flecha roja muestra el camino de los romanos para recuperar Sagunto. La pintura recrea la escena en la que Aníbal atraviesa las montañas sobre sus elefantes. La región sur fue romanizada rápidamente, no así el norte, debido a la resistencia presentada por celtas y lusitanos, quienes lucharon contra las legiones romanas por más de medio siglo. Con la llegada de Augusto al poder en el año 27 a.C., el imperio abarcaba todas las tierras bañadas por el Mediterráneo. Sin embargo, algunas de las fronteras romanas eran imprecisas, por lo que Augusto traza una política consistente en reforzar las fronteras débiles. Con la reorganización territorial hecha por el emperador, la península ibérica quedó dividida en 3 provincias: la tarraconense, la lusitania y la bética. Desde el desembarco de los romanos en Ampurias hasta la completa pacificación del territorio peninsular transcurrieron casi 2 siglos. Hispania se compenetra de tal modo con la cultura latina que muchas de las grandes figuras del imperio serán oriundas de esta provincia, como el emperador Trajano, su sucesor Adriano, Teodosio I, último César que reinó sobre el imperio, y el gran filósofo Séneca. La romanización no habría sido posible de no haber tenido una lengua común que sirviera de vehículo de la cultura latina, a la vez que puente entre Roma y las distintas provincias. El latín, lengua oficial del imperio, desempeñó este rol. Hispania, entonces, conocería por primera vez una relativa unidad lingüística. Esta unidad, sin embargo, no fue instantánea, porque la desaparición de las primitivas lenguas peninsulares no fue repentina. Hubo un periodo de bilingüismo relativamente largo, según los lugares y los estratos sociales. Los hispanos empezarían a servirse del latín en sus relaciones con los romanos. Poco a poco las hablas indígenas se irían refugiando en la conversación familiar y finalmente llegó la latinización completa. En la lengua latina se podía distinguir 2 variantes bien distintas de la misma lengua. Por un lado estaba el latín escrito o literario, generalmente llamado latín clásico, utilizado en los discursos solemnes, en la escuela y en la administración. Por otro lado, existía una lengua popular, menos complicada y más dinámica, llamada comúnmente latín vulgar. Ambas variantes vivieron juntas, aunque no siempre separadas, por lo que se influenciaron mutuamente. El latín vulgar no era uniforme, presentaba variedades según los diferentes lugares y los diversos niveles sociales. Cada vez se fue distanciando más de la lengua escrita fijada por los gramáticos y
y evolucionó libremente, sobre todo a partir de la época imperial. Modificó la pronunciación, el léxico estaba lleno de arcaísmos y neologismos, la sintaxis y las formas se simplificaron. Las innovaciones experimentadas por el latín vulgar van a alcanzar su apogeo con el desmembramiento del Imperio Romano. Las lenguas habladas en cada provincia van a manifestar diferentes tendencias. Como resultado de esto se dará la fragmentación lingüística de la Romania y el surgimiento de las lenguas romances, que son la continuación del latín vulgar. Así como conocemos el latín clásico por numerosas obras de importantes autores latinos, el latín vulgar, por el contrario, carece de extensa documentación relevante. Las fuentes que han sido utilizadas por los lingüistas para reconstruir el latín vulgar son inscripciones, glosarios, tratados como el Appendix Probi, fragmentos de algunas obras literarias como el Satiricón de Petronio y algunas cartas familiares, entre otros. En la imagen observamos un grafiti político hallado en la ciudad de Pompeya, Italia. Si bien ambas variedades, el latín clásico y el vulgar, compartían rasgos, también podemos señalar varias diferencias entre ellas, que se irán acentuando hasta convertirse en dos lenguas diferentes. Algunas de estas diferencias son: el latín culto poseía un sistema de 10 vocales, 5 largas y 5 breves. En el latín vulgar, estas vocales se reducen a 7. En el latín culto, el acento era musical. En el latín vulgar, el acento es de intensidad. En el latín vulgar se produce la pérdida de la vocal postónica, lo que reduce una sílaba en la palabra y transforma a las palabras esdrújulas en graves. En el latín vulgar se origina un fenómeno denominado yot, que es una vocal e o i que al estar en contacto con una vocal se convierte en una semivocoide. Este elemento será el responsable de grandes cambios fonológicos, el surgimiento de nuevas consonantes. En el latín clásico existían 5 declinaciones y 6 casos, que estaban relacionados con la morfología y la función de algunas clases de palabras, como el sustantivo, el adjetivo y el pronombre. En el latín vulgar, estas declinaciones se reducen a 3 y los casos a 2. En el latín vulgar desaparece el género neutro. Surge además el artículo, que es una innovación en la lengua, ya que el latín clásico carecía de esta forma. En cuanto al verbo, en el latín vulgar hay una reducción de los tiempos verbales. En cuanto al léxico, se produce una pérdida de términos, algunos términos adquirieron nuevos significados, se recrearon nuevas palabras y se incorporaron voces extranjeras. En definitiva, el latín vulgar se diferencia del clásico por una tendencia a la lengua analítica y al surgimiento de nuevas formas. Del latín vulgar nacerán las lenguas romances o neolatinas, entre ellas el castellano. Por lo tanto, muchas de estas características se trasladarán a estas nuevas lenguas. Como hemos visto, Roma, en su esplendor y en su decadencia cultural, no solo nos legó un fragmento apasionado de la historia, sino también la simiente de nuestra lengua. Pero su huella no se limita a las hazañas relatadas en las páginas de un libro ni a las palabras que empleamos en cada momento. Su existencia se manifiesta a través de construcciones que aún hoy se mantienen en pie y la vuelven eterna. Poder observarlas después de varios siglos es un hecho que solo nos habla de su grandeza. Roma dotó a sus dependencias territoriales de diversas construcciones, entre las que se destacaban las referidas a obras públicas. Tal es el caso del acueducto que observamos, erigido para la conducción de agua en la ciudad española de la actual Segovia. Luego de haber derrotado a los cartagineses y asegurado para Roma el sur de Hispania, Escipión, el africano, fundó Itálica. Esta ciudad, situada cerca de la actual Sevilla, sería cuna de los emperadores Adriano y Trajano. Actualmente aún es posible observar en este conjunto arqueológico numerosas muestras que testimonian su pasado esplendoroso, entre ellas el teatro, el anfiteatro, las termas o las viviendas. El puente de Alcántara sobre el río Tajo fue construido durante el mandato de Trajano. El anfiteatro de Tarraco se encuentra ubicado en la ciudad de Tarragona. Esta calzada romana fue construida por los soldados bajo el mandato de Augusto y Tiberio y se encuentra en el norte de España, en Cantabria. El poderío romano se extendió hasta el siglo V, época en que se producen las migraciones germánicas y la dominación de la península ibérica por parte de los visigodos.